Al principio parece que estuvieras como anestesiado, ¿no? O hipnotizado. Te ponen los extraterrestres por un lado, Jesús, te ponen los hermanos mayores, los seres de luz, los demonios por allá abajo. ¿De qué se trata este planeta que es tan bizarro, que es tan loco? Aquí estoy solo, conmigo mismo, y tengo que empezar a redescubrir toda esta programación mental que nos indujeron, que nos metieron. Ellos ponen dispositivos que emanan ciertas frecuencias. ¿Para qué? Para generar caos, desarmonización, malos humores, emociones pesadas, para que hayan discusiones, peleas. El humano antes, dice, hace muchos eones, era un ser mágico, dice, poderoso, pero lo fueron volviendo dócil, débil, miedoso. ¿Te crees el discurso? Y acá estamos, rueda de samsara. Sean todos y todas bienvenidísimos a La Verdad que se Desvela. En esta ocasión tenemos un invitadazo que me habían venido pidiendo desde que empezó este proyecto hace más de 3 años. Lo comentábamos fuera del aire con él, la interferencia es tremenda y apenas pudimos lograrlo, pero todo es perfecto y todo entra cuando tiene que entrar. Así que creo que su nombre no necesita más presentación y le doy la bienvenida a Eduardo Coleto a La Verdad que se Desvela. Bienvenido, Edu, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vos, a ustedes, por la persistencia. En este camino hay que ser persistente, ¿no? Sí, caray, qué bueno. La verdad es que fue algo que tuvo muy bonitos enlaces, porque por ahí también tuve el gusto de conocer a Fer, tu hija, que, bueno, no conocerla en persona, pero conocerla a través de las redes, y ella también me ayudó a que coordináramos esto y se dio de manera muy fluida y muy, muy linda. Así que también un saludo a Fer, muchísimas gracias por hacer este enlace. Bueno. Fer, Edu, gracias. Muchos conocemos tu trabajo, todo lo que has aportado. De entrada, se agradece porque es información muy valiosa que hay que tomar en cuenta y hay que cuestionar y hay que estudiar. Pero antes de que tú llegaras al punto en el que estás hoy, Edu, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue ese momento en tu transición o en tu investigar o en tu vivir, en tu pasar por esta dimensión que te llevó a donde estás? Porque supongo que, como muchos, también nos ha sucedido, hemos pasado incluso por donde ahorita no pasaríamos jamás, porque ya comprendimos, tuvimos un nivel de cuestionamiento y comprensión que nos llevó a otros conceptos. Entonces, ¿en qué momento para ti en tu vida, Eduardo, fue cuando te diste cuenta de esta realización, en donde toda esta New Age o en donde todo este bagaje informativo y religioso estaba siendo más una programación negativa que a favor? Bueno, eso fue un poco cuando vos estás metido en la New Age o empezás a transitar la New Age. Hay un montón de cosas que al principio parece que estuvieras como anestesiado, ¿no? O hipnotizado, que no te estás dando cuenta. Te están mezclando un montón de conceptos extraños, ¿no? Te ponen los extraterrestres por un lado, Jesús, te ponen los hermanos mayores, los seres de luz, los demonios por allá abajo, te ponen todos los efectos paranormales, los ovnis, y vos decís, ¿qué es todo esto que está así disgregado? ¿De qué se trata este planeta que es tan bizarro, que es tan loco, que es tan inentendible, que no te han dejado un manual de vida para que vos sigas? Y bueno, ahí, sumado un poco a lo que investigaba el ingeniero Corrado Malanga, más había un grupo sudafricano que se llama Grupo Destiny, donde también habían chicas jóvenes que canalizaban, y eso me llamó muchísimo la atención. Yo digo, el medio para llegar a ese otro mundo que nosotros estamos tanteando acá como si fuéramos ciegos, es a través de la canalización de alguien. Y bueno, yo en esa época practicaba todos estos ejercicios con arcángeles, con los pleyadianos, la escritura automática.
pero me sentía desastrosamente mal. Y eso fue un punto de partida, digamos. Cuando veo a Corrado Marlanga, que se pone en sus investigaciones, en sus sesiones de hipnosis, ve que los seres que están del otro lado no son ningunos angelitos, ni tienen buenas intenciones como nosotros suponíamos, eso me hizo un clic instantáneo, inmediato. Y fue ahí donde el punto de partida, ¿no? Corté absolutamente todo. Rompí mentalmente con todo el arquetipo y yo dije en ese momento, aquí estoy solo, conmigo mismo, y tengo que empezar a redescubrir toda esta programación mental que nos indujeron, que nos metieron por cuestiones familiares, costumbristas. Entonces todo eso fue el punto de partida, era unos 10 años, 12 años más o menos. El 2012 marcó un poco, ¿no?, el quiebre. Sí, cuando dices en ese sentido, porque lo entiendo perfecto, yo he hecho un trabajo similar, cuando dices en ese sentido estoy solo, no tengo a nadie a quien pedirle nada, no es una noticia tan catastrófica como pensamos, porque nuestro ser guarda un poder muy superior. Creo que el tema es que lo desconocemos y justamente toda esta programación ha estado hecha para que lo distraigamos y pensemos que está en manos de otras deidades o de otros arquetipos en general. Pero cuando Edu, es que te das cuenta de que tenemos este poder intrínseco que es capaz de manifestar todo lo que estos arquetipos solamente entretuvieron y manipularon? Y fue un poco cuando empezamos con mi esposa a hacer sesiones de hipnosis, o mal llamada hipnosis de visión remota, donde ella se ve o nos ve del otro lado, que teníamos otro cuerpo, que teníamos una chispa de luz y que estábamos prácticamente. Entonces de alguna manera dijimos, acá hay como dos cuerpos. Uno es el alma, que es el contenedor astral de donde está integrada la chispa de luz. Pero ese contenedor astral lo veíamos sucio, lo veíamos interferido, veíamos seres que lo acosaban, veíamos dispositivos. Entonces pensábamos al principio que, bueno, estamos locos, ¿qué estamos viendo? No se entendía bien, pero después, cuando las sesiones se las empezamos a hacer a otras personas, inclusive personas que no sabían nada de esto, empezaban a ver también estas configuraciones astrales. Entonces yo dije, esto que dicen del espíritu y del alma, ahora entiendo, es real, pero no visible. Uh-huh. Y la programación te convenció de que todo lo que existe es lo que está acá en el físico. Y realmente acá hay un pedacito. Sí. Que es este cuerpo físico y esta conciencia. Lo demás, grandioso, está del otro lado. La gente cuando muere te dice, me encontré con una luz maravillosa, parecía que estaba en el cielo, parecía que era Dios. No se da cuenta la gente que se está reencontrando con su chispa de luz, con sus cuerpos más sutiles. Entonces no lo desconoce porque hemos olvidado. Sí. Nos han reseteado tantas veces, tantas encarnaciones, que estamos como con amnesia. Uh-huh. Y esta información es para empezar a salir de la amnesia. Claro, claro. Ahora, Edu, ¿cómo es posible que esta grandiosidad de luz que es parte de nosotros mismos, que es tan poderosa, pueda ser de alguna manera atrapada? ¿Cómo es posible que pueda ser presa de estas entidades y que esté enjaulada? No está presa la chispa de luz, el que está preso es el cuerpo astral. Okay. Es ahí donde ellos tienen, porque la luz que hizo una doble bajada de su frecuencia de luz, bajó a un estado intermedio que se llama alma, uh-huh, o cuerpo astral. Uh-huh. Y de ese estado intermedio bajó y encarnó un estado más denso que se llama cuerpo físico. La luz tiene como, si le querés llamar, una doble encadenación, pero no la tienen atrapada. La luz está en una especie de estado de espera, esperando que sus partes se despierten para integrarse y para volver o no, o para seguir en el juego este. Es una decisión que tomará cada uno de nosotros el día que deje estos cuerpos.
Por ahora la luz mira, observa, no interfiere, te habla muy sutilmente. La luz no es una interferencia, la luz necesita que eso nazca desde acá, sí, desde adentro tuyo. No puede bajar la luz acá, presentarse y explicarte todo esto porque no vas a entender nada. Sí. Tenemos que tener a disposición, ¿no? Tenemos que nosotros madurar. Es como un árbol, ¿no? Necesita crecer, necesita tiempo, necesita agua, necesita todo un entorno para que ese árbol llegue a ser un gran árbol y dé frutos. Bueno, la luz espera, no tiene problemas de tiempo la luz. No tiene problema de que vos te tomes una encarnación más, 2 o 3, pero te va tirando pautas. Porque dice, bueno, no te entusiasmes mucho con esto, porque esto no es real, esto es un juego, es un holograma, esto es una simulación. No te entusiasmes con la simulación. Sí, correcto. Una vez que tú haces ese contacto, Edu, con tu voluntad y con esta observación, con la luz, entonces sí puede intervenir para liberar al alma. Claro, la liberación del alma, ¿qué sería? La liberación del alma sería, primero, desde la conciencia física, desde acá, yo corto el arquetipo, corto la creencia. Sí. Elimino mi deseo y mi necesidad de pedirle algo a algo invisible. Dejo de arrodillarme delante del yeso. Dejo de creer lo que me dijeron, que está escrito en unos libros, escrito por hombres que querían manipular hace mucho tiempo a grandes masas. Yo me saco de encima eso. Ese es el primer corte. Cuando vos haces ese primer corte, lo primero que se te pasan, por lo que yo escucho de la gente, son las parálisis de sueño. Vos estás haciendo un corte contractual contra eso mágico que está allá afuera. Y eso que estaba ahí mágico allá afuera, vos lo tenés que bajar del pedestal. Sí. No era tan mágico. Era manipulación y es control. En el fondo es el control. Necesitan controlar. ¿Y a dónde controlan? Acá, en tu mente. Lo demás lo hacen las suposiciones mentales tuyas, el programa mental. Sí, que ese es todo otro compendio, ¿no? Toda la programación que tú has aceptado, que bueno, a lo mejor al principio era porque creías que debía ser así, era por ignorancia, falta de información, pero también eso juega, ¿no? Y hay que sacarlo. Hay que cambiarlo. Fuerte, pero lo que pasa, que tus padres, que son los héroes en tu vida, te dan toda esa información y los niños ¿qué hacen? Y la toman como si fuera una verdad absoluta. Y ellos también fueron programados y sus abuelos también, y así va cayendo. Y nadie se para y dice, a ver, pensemos un poquito, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué yo tengo un pecado original que viene desde hace no sé cuántos miles de años? ¿Y por qué Adán y Eva comió la manzana? O sea, estos libros no resisten ningún análisis mental serio de lo que ha pasado en cuanto a la historia. Lo acepta la gente. La gente le dice, vos, yo soy de esta agrupación religiosa, acepto lo que dice ese libro, no lo cuestiono. Y bueno, y tenés que cuestionar absolutamente todo, inclusive lo que nosotros podamos decir en estos canales, también es cuestionable, también hay que analizarlo. Te tenés que volver desconfiado, porque el día que vos salgas de acá al otro lado, van a aparecer seres holografiados, van a buscar una vulnerabilidad mental tuya. Si vos eras muy fanático de la Virgen de Guadalupe, de Jesús, o de los hermanos mayores, o de los seres de luz, van a venir con el holograma, con el disfraz de seres de luz, te van a abrazar, te van a decir, estuviste muy bien, te felicitamos, pero tenés que volver a trabajar tus emociones. Entonces vos que estás traumado, porque te moriste y la muerte es un trauma, y de repente viene tu ser mágico, que era mágico para vos, y te dice eso, ¿qué vas a hacer vos? ¿Qué hace la gente? La gente vuelve, se lo cree, te crees el discurso. Y acá estamos, rueda de samsara. Sí. Porque la Matrix necesita clientes que provean energía. Así es. Cuando llegamos a ese punto, o cuando lleguemos, o ya hemos llegado muchas veces y hemos regresado de alguna u otra manera, ¿qué es lo que tendríamos que atender? Uno es muy importante lo que dices, porque si cortamos cualquier contrato con cualquiera de estos arquetipos, ya es más difícil, ¿no?
Pero aún así estoy seguro, Edu, de que nos vamos a ver enfrentados a algo que nos va a seducir, a algo que nos va a hacer tomar una decisión que quizá no sea la nuestra. Por eso es importante el cuestionamiento, como tú lo dices. Hasta en ese momento hay que cuestionar. ¿Qué deberíamos de hacer en ese instante en el que desencarnamos y nos presentamos ante esa situación? Porque también se habla de esta luz. Por una parte tú nos explicas que también es tu propia luz, pero por otra parte hablan de un túnel, ¿no? Que me parece ahí que ya hay un entramado extraño. ¿Cuál sería, digamos, la recomendación consciente para cuando estemos en esa situación? Bueno, cuando vos estás del otro lado, lo primero que tenés que hacer es, como se dice en el fútbol, parar la pelota. Bueno, no me apuren, los seres te van a venir a apurar rápidamente, porque saben que vos estás muy emocionado, vos estás muy traumado, estás perdido, no sabes bien qué está pasando, no sabes bien a dónde está, y ese es el momento justo. El bicho viene ahí para que de alguna manera te va a convencer y le es más fácil en ese momento, cuando vos salís, de darte un discurso, un speech, para que de alguna manera te convence para meterte. Entonces vos decís, yo no recibo a nadie, yo no escucho a nadie, y al que venga mentalmente le tiro con fuego. Yo hago una creación mental de luz, de fuego, y si se quema o se va, no era ningún ser de luz. Y si viene mi abuelita, que yo la quería un montón, a mi abuelita también le tiro fuego a mi abuelita. Si es realmente mi abuelita que se despertó por algún motivo extraño en el astral y ahora es súper iluminada, no se va a quemar, porque la luz no quema otra luz. Ahora, si llega a ser algún ser, algún arconte disfrazado de abuelita, como en el cuento de la Caperucita Roja, y no le va a gustar que vos le hagas eso. El holograma, cuando vos dudás, el holograma del arconte no resiste mucho. Empieza como a fallar, a pixelarse, a hacer cosas un poco extrañas. Lo mismo pasa con los implantes que tenemos a nivel astral cuando vos empezás a despertarte y a dudar de todo. El implante deja de funcionar bien, empieza a funcionar mal, porque el implante astral estaba diseñado para que funcionara con ciertos niveles de creencia y ciertos niveles emocionales internos tuyos que vos tenías. Ahora lo estás cambiando. Entonces el implante tienen que readaptarlo. Y los tipos van a intentar readaptarlo a toda costa, ¿no? A través del proceso de adopción. Sí. Que es una adopción no física, es una adopción astral. Aquí entra el dilema de qué tan seguro es o no salir al astral. Si se practica y se tiene un dominio de ello, ¿es algo recomendable según tu hipótesis o no? Mira, es una muy buena pregunta y es complejo. Yo le digo a la gente, porque hay gente, no, yo voy acá, yo bajo a los laboratorios, voy a rescatar, y no, yo le digo, vos no podés rescatar a nadie que no está listo y preparado para ser rescatado. Si vas a rescatar un cuerpo astral que desde el físico todavía tiene creencia religiosa, por más que vos lo saques, cuando el físico vuelva a pedir, a rezar y a invocar, nuevamente retorna a nivel astral. Eso es complicado. Por otro lado, no te vayas muy lejos. Si vos tenés mucho para ver en tu casa, vos tenés mucho para ver en tu cuerpo, a ver qué ves, qué te podés limpiar. Vos podés buscar en tu casa y caminarla astralmente para ver si hay dispositivos. Porque así como colocan dispositivos en los cuerpos astrales, colocan dispositivos en las casas, porque la casa tiene una parte física y una parte astral, una réplica. Sí. En esa réplica astral, ellos ponen dispositivos que emanan ciertas frecuencias para que para generar caos, desarmonización, malos humores, emociones pesadas, para que hayan discusiones, peleas, a nivel familia, a nivel pareja. Están todos desajustados emocionalmente, están todos enfrentados y muchas veces no saben ni siquiera por qué. No tiene una explicación lógica. Pero hay algo ahí que está haciendo un ruido que me está afectando eléctricamente y hace que mi forma de hablar y de decir las cosas sea un poco hiriente o iracunda o triste o ansiosa. Todo eso es que hay una raza de seres que son las mantis, los mantinianos. Son los expertos en desarmonizar los ambientes de pareja, familiar, laboral,
Ellos trabajan ahí, entonces desarmonizan, se arma la pelea, se arman las discusiones, y si hay niños en los grupos familiares, genial, porque a los niños le mete mucho miedo esas peleas, perdón, esas discusiones y esa energía que generan los niños para estos seres es una energía fabulosa. Me imagino. Lamentablemente sí. Para nosotros. Claro, por supuesto. Ahora, si logramos este dominio de salir al astral, tienes muchísima razón. Tenemos mucho primero que explorar en nosotros mismos y en nuestro entorno. Ya después vamos y vemos si salimos a no sé dónde. Pero mientras tanto, ¿cuál sería, Edu, la manera de actuar si sí localizamos, ya sea en nosotros o en nuestro hogar, algún tipo de interferencia o utensilio, algo? ¿Cómo lo podríamos anular? Un acto de voluntad mental, una creación mental. Yo observo mi mano de luz iluminada o con fuego. Hay gente que visualiza hélices que giran. Hay gente que visualiza espadas, objetos. Yo tengo, y con eso le doy, con eso lo quemo. Eso parece un poco fantasioso, se parece un poco a Dragon Ball Z cuando tiras, viste, la esfera de luz, pero eso de alguna manera no deja de ser, el dibujo animado no deja de ser algo sacado del astral, del inconsciente, ¿no? Le llegó al autor de esa manera, y en el astral es así, ellos tiran cosas, tiran energía, y los que estamos despiertos de este lado también le tiramos energía. Hay una batalla, hay una pelea. Entonces los dispositivos, si vos tenés la capacidad de crear un fuego, yo a la gente le digo visualizar como que vos sos fuego. ¿Por qué le digo fuego? Porque es más fácil de visualizarlo, porque si yo le digo vos sos luz, y ya visualizar una luz muy intensa se hace difícil. Entonces le digo, visualizar que vos sos como el hombre ese de los Cuatro Fantásticos que arde como el fuego. Bueno, imagínate que vos sos como el de los Cuatro Fantásticos que se envuelve en fuego y va quemando toda energía negativa que haya en el ambiente donde vos estás descansando, donde vos estás durmiendo. Y si ves algún dispositivo de eso, con ese fuego lo quemás. Armale una protección, arma una red de luz alrededor de tu casa. Hay muchas cosas. Tenés muchas cosas todavía para hacer acá, para autoprotegerte, porque hay mucho para hacer acá conmigo. Sí. Nosotros estamos iniciando recién este proceso. Sí. ¿Para qué me voy a ir a la galaxia de Andrómeda a destruir civilizaciones si yo todavía acá estoy arrancando y estoy sucio astralmente? Tengo que empezar limpiándome. Es un gran mensaje, Edu, porque muchas veces perdemos el foco de lo que tiene verdadera importancia y hay que empezar por uno siempre. Por uno mismo. Yo siempre le digo a la gente que, o sea, esto es una recomendación muy buena porque es el paso adelante de lo que yo le recomiendo a la gente para que cambie sus hábitos y para que se limpie físicamente, pero tú lo estás haciendo en el nivel energético y astral, que es también el paso que corresponde. Y también dijiste algo importantísimo, se trata de la intención y de la voluntad. No hay una fórmula específica que te tenga que decir Eduardo o Juanito o quien sea, es como tú visualices y como tú se te sea más fácil empoderarte para tener ese elemento que destruya lo que no debe de estar en tu ambiente, ¿no? Para que todo sea armónico. Claro, no necesito varitas mágicas, no tengo que hacer simbología, no tengo que hacer un sigilo, no tengo que hacer una cruz en el piso o un triángulo y poner vela y sal, no. Esos son elementos físicos que quizás potencien o ayuden un poco, pero la creación y la intención está acá. Sí. Cuando vos decís, me hizo una brujería esta señora, me hicieron un trabajo, me hicieron magia negra, ¿qué es lo que está haciendo la gente? Hay alguien que está enojado con alguien, entonces va a un intermediario que se llama brujo o bruja. Ese intermediario tiene arreglos, pactos con los seres y le dice, quiero que vayas a la señora Julia y enfermala, ¿no? Hacele algo. Entonces ese brujo o bruja que trabaja con su set de seres le manda a los seres a doña Julia. Como doña Julia, pobre, no entiende nada de esta información, no está preparada, no ve, no hace viajes astrales, claro, le caen todos los bichos encima y de alguna manera le implantan o le pegan energías negativas y le cargan el cuerpo astral de mucha negatividad, y esa negatividad que tiene el cuerpo astral con el correr del tiempo se empieza a manifestar en el físico. Es como si cambiara de capa.
del astral pasa al físico. Y cuando pega negativamente en el físico, acá le decimos enfermedad. Uy, se enfermó, dice. Uy, le salió un tumor. Uy, mirá, se volvió loca. Claro, ¿por qué? Porque tuvo una carga de un ser o de muchos seres o de desencarnados muy pesados, mandados por otros, y esa negatividad energética se le manifestó en el físico, se le hizo carne, se enfermó. Sí. Y a muchos lo lleva inclusive a terminar con la vida, ¿no? No, sí, claro. Es muy pesada el trabajo. Incluso si lo das por hecho, le metes tu propia energía y lo haces más fuerte. Si observas y si vos tenés miedo, se lo potenciás. Sí, correcto. Vos tenés que hacer una protección. Vos siempre, primero te lo tenés que creer. Si vos no te lo crees esto, si vos no crees esto, no sirve que continuar. Vos lo primero tenés que tener la convicción que vos tenés un cuerpo, porque este cuerpo físico que se está moviendo, lo está moviendo algo. Lo está moviendo un cuerpo etérico, sostenido por un astral, sostenido por una chispa de luz. Hay toda una cadena de energía que baja hasta acá, hasta que me da vida. Yo estoy vivo por esto. El día que se apaga esto, yo sigo exactamente igual del otro lado. Pero yo tengo que entender y tener certeza y confianza de que esto es así para que funcione lo demás. Cuando yo tenga la certeza y confianza de que yo puedo, me lo tengo que creer, de que yo soy el poder, porque si no, no se hubieran tomado tantas molestias en armar semejante circo tan oculto. Se tomaron muchas molestias para armar todo esto. ¿Por qué? Porque el poder está acá, en cada uno. Pero la baja estima de cada persona y la programación familiar hace que se sienta poca cosa. Entonces no termina integrándose del todo, le cuesta. Claro, claro. Cuando hablabas, Edu, de esto, que me parece un gran consejo y te lo agradezco porque la gente si lo incorpora y si lo implementa le va a servir mucho. Cuando hablabas de esto también funciona en caso de que se manifieste una entidad no deseada, supongo, algún reptil, algún gris, alguna mantis. En ese momento tú expandes luz o fuego o lo que sea que tu intención. Expandes luz. Y adiós, ¿no? No creo que sean tan tontos como para saber que tú puedes hacer eso, quedarse ahí. Y si lo haces, ¿es posible desintegrarlos también a ellos? Si la intensidad y la fuerza y el nivel de poder tuyo que has integrado se hace muy poderoso, sí, le quemás el cuerpo astral a esa entidad. Normalmente la entidad, como vos dijiste, no es estúpida. Lo que son estúpidos por ahí son algunos demonios, que se le puede llamar, del bajo astral, que no son muy inteligentes. Entonces muchas veces andan saltando buscando comida como una especie de depredador que anda por ahí y justo entra en algún lugar donde se encuentra con una persona que maneja toda esta información, que está despierta y no le va muy bien. Cayó justo, tuvo la mala suerte de entrar o de intentar hacerle una parálisis de sueño a una persona que justamente tenía todo este conocimiento. Entonces esa persona mentalmente armó un remolino de viento, de fuego, digo, y quema todo lo que es. Porque lo que vos hagas mentalmente, si bien no aparece acá en el físico, está apareciendo en la capa mental, en la capa astral, aparece del otro lado. Y mientras menos miedos tengas y más certezas tengas de que es así, más potencia de quemar tenés del otro lado también. Lo mismo para sanarte. Yo a la gente le digo, ay, tengo un dolor acá, tengo un dolor allá. Bueno, imagínate tu mano de fuego, de luz. Metela donde tenés eso. Visualiza, relaja un poco el cuerpo. Porque el cuerpo físico y la mente, vos sabés que es una barrera para llegar al otro lado. Relaja un poco el cuerpo, relaja un poco la mente, respira profundo y visualiza que tu mano de fuego entra hacia ese dolor, lo quema, lo consume, lo saco y lo tiro. Practica eso con el tiempo. Y mucha gente me contesta y me dice, llevo practicando esto y esas molestias, esos pinchazos y esos dolores se les va, se les pasa. Pero siempre está en proporción a cuánto me lo creo. Uh-huh. Si creo poquito, el efecto es chiquitito. Si creo mucho, el efecto es más poderoso. Claro, lo que pasa es que esta programación que hemos tenido se ha encargado de no hacernos sentir poderosos y lo somos. Y
qué peligro para ellos cuando comprendamos esta totalidad en cada uno, que no necesitamos depender de nadie, que solos tenemos la autogestión de nuestro cuerpo, la salud, el poder, la potestad, la autonomía, la soberanía. Eso les quita, como tú dices, el circo que construyeron, se les acaba, ¿no? El chiringuito, y entonces empieza la gente a tomar su potestad, que es a lo que tenemos que ir ya. Vos sabés que Carlos Castañeda decía, el humano, Don Juan le decía a Carlos Castañeda, el humano antes, dice, hace muchos eones, era un ser mágico, dice, poderoso, pero lo fueron volviendo dócil, débil, miedoso, lo fueron debilitando mentalmente, le hicieron creer que era poca cosa. Ese es el trabajo que hicieron, es el trabajo del volador que decía Carlos Castañeda. El volador te hizo dócil, el volador nos dio su mente, dice por ahí Castañeda. Nuestra mente es la mente del volador. ¿Qué quería decir el tipo con esto? Lo que estaba diciendo, los chamanes, esto del México antiguo, que eran unos genios, ellos ya sabían que la mente era como un implante. La mente, ¿qué dijo el arconte? Pongámosle esta mente a estos humanos, porque a nosotros nos va a ser fácil entrar acá. Es como una especie de interfase en donde ellos pueden acceder fácilmente. Y vos te vas a encontrar por la vida con una pensadera infernal, todo este ruido. ¿Qué es este infierno? Y es claro, no sos vos, es el programa mental, el sistema de programación mental que te está trabajando todo el tiempo, que te hace creer cosas, situaciones, hologramas, y te hace reaccionar emocionalmente. Casi siempre te hace reaccionar negativamente, con miedo, con ira, con ansiedad, con angustia. Me estoy acordando de la pelea que tuve hace 10 años atrás con esa ex pareja y la traigo al presente, la instalo acá y la vuelvo a sufrir. Entonces yo estoy loco. Sí. ¿Por qué? Porque la mente está loca. Es la mente del volador. Es bizarra, dice. Es contradictoria. Esas son las palabras de Don Juan que le decía un poco a Castañeda. Dice, es locura. El desatino controlado. Dice, todo esto es una locura. Dice, tenés que estar cuerdo en esta locura. Y no es fácil. ¿Por qué te pensás que los monjes budistas y esto del Medio Oriente van y se pierden y se meten adentro de una cueva a meditar? Porque de esa manera eliminan el entorno, eliminan el ambiente y toda la interferencia del ambiente. Entonces ellos pueden hacer un silencio interno. Pero nosotros que tenemos que lidiar con el día a día y tenemos que de alguna manera ser más guerreros, sí, porque tenés que mantener el equilibrio emocional en el infierno que te rodea a veces, ¿no? Claro. Bueno, no es fácil. Es verdad. Hablando un poco de la sabiduría tolteca, los toltecas también le llaman eso el mitote, todo ese ruido que tienes que callar. Y dicen que también la guerra es con uno mismo. O sea, todo esto, cuando tú haces referencia a que tu intención y tu voluntad manifiestan no en un mundo físico, sino en un mundo energético, también me hace mucho sentido con las leyes herméticas, ¿no? Que marcan que el universo es mental. Si esto es un holograma, entonces tú también tienes esa potestad de, no sé si de programar, pero de crear dentro del holograma algo que sea a tu favor y no ya tanto en tu contra, ¿no? Como todos estos estímulos que llegan continuamente, Eduardo. Ahora, también dijiste algo que me llama mucho la atención y que es importante remarcar. Por supuesto, no vamos a decir nombres, pero dijiste, incluso estos espacios hay que cuestionarlos y te doy la razón. Pero hablando dentro de la gente que hace cosas similares a lo que tú haces, estas liberaciones y estos conceptos, habría que poner ojo, quizá, en algunos cuyas intenciones son las del volador y no las del humano luz. ¿Cómo identificar a estos personajes que están haciéndote creer que están haciendo un trabajo de liberación y te están hundiendo más en las garras de estos bichos? Y bueno, eso es complicado. Nosotros, para evitar equivocaciones, no le llamamos humano luz a la luz, porque la luz, es chispa, la luz existió desde siempre, el humano es una creación posterior, el humano es una estructura, es una forma, el humano es un envase. El humano es un animal, es una estructura, contenedor, vasija, para que de alguna manera sintonice esa chispa, esa frecuencia de luz.
Esto es algo que depende mucho de la persona que está haciendo de telépata, que está haciendo de intermediaria. Esa persona tiene que saber distinguir perfectamente bien qué es un holograma, le tiene que sentir la energía de los seres, tiene que descubrir, tiene que tener mucha práctica en el camuflaje que usan ellos, pero tiene que ser muy sensible a la energía que emana el ser. Por ejemplo, mi esposa, que bueno, que ya llevamos 10 años haciendo esto, ella identifica perfectamente bien. Obviamente que los seres ya no se le presenta como son, o sea, saben que no se holografían siempre y cuando para mostrarse en el cuerpo astral de la otra persona, para confundir a la otra persona, pero no la van a confundir a la telépata. Ahí, en estos ambientes, puede haber de alguna manera manipulación. Eso te lo da la experiencia que tenga la telépata o el telépata que está en ese ambiente, en un casi cara a cara con estos seres. La experiencia, los años. Claro. Entonces, nosotros evitamos el conflicto, no vamos al conflicto, salvo que haya un ataque muy fuerte de los seres, pero los seres casi que ya saben lo que hacemos, entonces no hay un conflicto, nosotros vamos por esa alma que está ahí. Sí. Venimos por Juancito, porque Juancito desde el físico está solicitando salir de ahí, salir de esa frecuencia. Nosotros no vamos a ir a pelear, ni enfrentamientos, ni nada, porque es mucho desgaste también de energía. Entonces ellos saben que lo tienen que soltar a regañadientes, ¿no? Lo sueltan a Juancito, Juancito está aturdido porque ese cuerpo astral lleva mucho tiempo sumergido en una vibración de bajo astral y está como cuando vos salís de la anestesia, viste que vos salís de una anestesia, de una cirugía y no sabés qué está pasando, viste, está todo... Estás como despertando, no sabes si estás durmiendo. Bueno, a eso le pasa al cuerpo astral, al alma, cuando se la saca del bajo astral y se la lleva a una zona segura del astral, a una zona que esté más limpia. No significa que los seres no puedan llegar, los seres, estos reptiles, no vayan a llegar a esa zona. Pero ese cuerpo astral, al estar despierto, al estar envuelto en luz, al estar protegido, ya se hace más inalcanzable y empieza a percibir. Antes veía así, porque veía muy poquito. Ahora cuando se desimplanta, cuando se limpia, cuando corta los contratos, ve así. Y se da cuenta que la información está en el Akash. De ahí los registros akáshicos. Entonces puede acceder a la información y puede empezar a hacer lo que llamaba Castañeda una recapitulación. Pero no va a recapitular en lo del físico, va a empezar a recapitular de dónde viene, cuántas encarnaciones tuvo, en qué mundos, por cuáles mundos pasó. Esa es la recapitulación que tenemos que hacer nosotros del otro lado, que va a ser lo que yo llamo el verdadero trabajo espiritual, va a estar del otro lado, cuando estemos libres de las limitaciones físicas de todo este traje biológico. Ahí vamos a empezar el verdadero trabajo. Ahora, ¿cuántos están dispuestos a empezar a hacer este trabajo del otro lado y no se quedaron con ganas de hacer cositas pendientes que le quedaron en la Matrix? Los seres juegan con eso también, ¿no? Claro, y con la culpa, me imagino, ¿no? Con la culpa, con la ira, el enojo, voy a volver a vengarme a esta persona, las emociones. No sabés la cantidad de personas que vuelven a reencarnar para vengarse. Uf. Es impresionante. Y esos desencarnados se vuelven a veces más peligrosos que los mismos arcontes, porque se encarnan en los cuerpos y empiezan a manipular mentalmente a esa persona para que actúe en contra de la otra persona con la que ellos se fueron enojados. Sí. Es una locura. Qué pérdida de todo. Qué pérdida de todo. Sí. Edu, cuando hablas de... Quería preguntar, quizá mi pregunta no, o sea, es muy literal, pero ¿el estado de conciencia de la gente es proporcional al atrape que tiene su alma en un bajo astral? Sí. Literal. Sí. A más dormida la persona, más atrapada. Sí, más contrato, más atadura. Los que están despertando, los que despiertan y los que entienden esto que hablamos, son personas que sus contratos ya están... han intentado en esta vida volver a reatarlos de nuevo y no han podido, han mejorado, son personas que han mejorado su conexión con su cuerpo astral y con su chispa de luz. Entonces esas personas
que es un porcentaje muy bajito, para ellos casi que lo consideran como la pérdida o el descarte. Los seres consideran, bueno, esto, viste que en las empresas dicen, bueno, yo tengo un 5% de pérdidas o tengo un 10% de la producción que salen productos fallados. Bueno, ellos consideran por ahora un porcentaje bajo de despiertos, porque el 95% está en el proceso automático de la rueda del samsara. Y eso lo maneja una IA, ni siquiera tienen que intervenir ellos. Eso lo maneja el proceso automático, cuando salen, viene uno disfrazado de Virgen, de Jesús, de lo que sea, lo convence, lo mete de nuevo, es fácil convencer a esa gente. Está en el proceso automático. Cuando las personas despiertan y se vuelven complicadas como nosotros y todas las personas que te están viendo y que sienten curiosidad por estos temas, a esas personas ya la empiezan a poner un vigilante, un seguidor, para que los chequee, el seguimiento va ya un poquito más fino, empiezan a buscarle vulnerabilidades, empiezan a interferirlo. La gente te dice, cuando yo entré en esta información, mi vida se volvió un poco más complicada, me empezaron a pasar cosas, empecé a ver cosas que antes yo no veía, y la información antes no la veías porque tu nivel de conciencia no estaba preparado. Ahora que está fino, tu nivel de conciencia sintoniza con esto, y ahora te da la sensación de que esta información te aparece por todos lados, pero es que ahora la podés ver. Antes quizás la tenía adelante de las narices y no la podías ver. Estoy completamente de acuerdo, Eduardo, y me sigue impresionando cómo está todo correlacionado. Yo la primera vez que hice un proceso de desparasitación física, me di cuenta de los parásitos humanos que tenía alrededor y se fueron, porque los pude ver y tenía conviviendo con ellos mucho tiempo y no los podía ver porque yo estaba igual o no sé si igual, pero pues con una carga parasitaria que hacía esa frecuencia. Me quité eso y entonces lo pude ver tan claro que dije, ¿cómo puede ser que haya estado yo aquí tanto tiempo? Y eso a nivel energético repercute de igual manera. Claro, porque la gente dice, uy, tengo muchos parásitos en el cuerpo, estoy haciendo, está bien, mucha gente físicamente empieza, si vos tenés parásito físico, el parásito físico es una manifestación de un exceso de parásito astral. El parásito astral termina generando y manifestando en el físico un parásito físico. Sí. Tiene su réplica astral. Si vos ya tenés parásito en el físico es porque tu cuerpo astral está muy sucio, sí. Porque los seres, cuando van experimentando, ellos no te limpian. Cuando roban óvulos, cuando dejan fluidos, cuando hacen hibridaciones, cuando se roban fetos astrales, ¿no? Sí, sí. Cuando toquetean al cuerpo astral, no lo limpian, el cuerpo astral queda sucio, y esa suciedad y esa energía se empieza a manifestar en el físico y la gente empieza a tener malestares y no entiende por qué, y voy al médico y la analítica me da bien y todos los resultados del físico me dicen que estoy bárbaro, pero yo siento, porque ya es una percepción de que tengo algo ahí, siento que me caminan bichos, dice la gente, por el hombro, por el pecho. Claro, es lo que estás sintiendo, es la energía astral del bicho que tiene su cuerpo astral montado encima. Sí, sí, qué importante entender eso. Y también me parece muy puntual y muy interesante lo que dices de este concepto del humano luz que tú divides. No es humano luz, es alma y es humano. Si fuera así, estamos hablando de que esta chispa, de que esta luz es el espíritu. Claro. Lo que pasa que, como nosotros decimos, chispa de luz, porque la gente a veces confunde, al espíritu le llama alma y al alma le llama espíritu. Así. Y para no hacer más confusión, nosotros decimos chispa de luz, el primer contenedor de la chispa de luz, cuerpo astral, que sería el alma. O sea, estamos un poco con la terminología de los gnósticos antiguos, ¿no? El gnósticos antiguos hablaban de espíritu, el espíritu eterno, qué sé yo qué, y después la parte física, que es lo más básico de la materia. Pero los gnósticos de alguna manera lo devaluaban al físico, y yo estoy convencido que el físico es muy importante, porque el físico es el que ata, y el físico después cuando se despierta va y desata. Entonces fíjate la importancia del físico.
Lo que atáis en la tierra, lo atáis en los cielos. Entonces vos tenés que volver de nuevo acá, porque después lo que desatáis en la tierra, lo desatáis. Los contratos que vos atás en la tierra, lo atás en el cuerpo astral, en el alma. Y tenés que volver de nuevo acá, porque se ató desde acá el contrato, y yo vuelvo de nuevo para desatar ese contrato que hice en el físico, y que me lo desaten. Y listo, y me libero. Y no me molesten más, muchachos, y no me hablen de karma, y yo no le debo nada a nadie, y acá no hay superiores ni inferiores, acá hay gente que engaña, acá hay seres que engañan a los más bobos, a los más tontos, y los más tontos sufren la consecuencia. Entonces en algún momento tenemos que reaccionar y tenemos que dejar de ser los tontos. No sé, me parece, salvo que a la gente le guste seguir siendo usado, manipulado y abusado. No, sí, claro, por supuesto. O sea, es momento ya de abrir los ojos y tomar acción, y nadie lo va a hacer por ti. Todo lo que dijiste me parece, de verdad, es que yo lo llevo diciendo y luego la gente se enoja conmigo cuando hablo de estos procesos de que hay que cambiar los hábitos y cuidar el cuerpo, porque el cuerpo es el vehículo para los demás cuerpos y es la clave para poder hacer el trabajo aquí. Y la gente se enoja y dice, no, la espiritualidad o la 5D o la 6D o la 1000D es un estado de conciencia, no es físico. Sí, pero ahorita tú tienes un vehículo y este vehículo hace una labor importante para poder desatar lo que tienes que desatar para que esté tu conciencia expandida. Por otra parte, Eduardo, hablas de los gnósticos y de pronto también existe esta corriente gnóstica que habla de demiurgo y de que estamos encarcelados y presos y que tienen al espíritu preso, pero pues el espíritu es imposible que pueda estar preso. Ahora lo que entiendo es que es el alma. Y lo que tienes que liberar es el alma. Es el alma. Claro, lo que tenés que limpiar, todo este trabajo que se hace en el físico, muy importante. Hasta que el físico no se despierte, el alma queda en un loop. Vos estás en un loop, en la rueda del samsara. ¿Cuándo vas a salir? ¿Por qué hay que cuidarlo al físico? Porque si vos estás bien físicamente, tenés más tiempo para enfocarte, para pensar con claridad, para estudiar y para hacer un montón de cosas que te dejen avanzar astralmente también. Claro. Si vos estás mal físicamente y estás enfermo y estás preocupado y estás ansioso y estás miedoso y estás bloqueado, y el bloqueo y el miedo y te tienen adentro de la rueda. Cuando el cuerpo físico se empieza a dar cuenta y a despertar, tiene que empezar a evaluar ¿qué quiero hacer? Tengo que empezar a ser coherente. No es fácil ser coherente. Lo que pienso, lo que digo, cómo actúo. ¿Está coherente esa línea? Bueno, vas a ver que cuando vos te empeces a mirar, te vas a dar cuenta que estás incoherente en un montón de áreas. Entonces vos tenés que empezar a trabajar con tu físico, con la alimentación, con una buena hidratación, con todo más natural. Tenés que empezar a ver qué estás comiendo, qué estás consumiendo, porque el envenenamiento te provoca enfermedades a la larga. Ese cuerpo físico bien cuidado te va a permitir pensar con claridad, y ese pensamiento más claro, más del ser y no de la mente, va a ir liberando al cuerpo astral. El cuerpo astral vos solito lo vas a ir despabilando, despertando, desimplantando, porque como está cambiándote la frecuencia, todos los implantes, los seres, los desencarnados que estaban muy cómodos con tu versión vieja, emocional y energética, ahora se van a sentir incómodos, porque le estás cambiando la vibración y se van a empezar a ir solito. Claro. Este ya no me sirve, dicen los seres, este ya no es el mismo de antes. Sí. Van a tratar de llevarte para atrás, a llevarte a la creencia religiosa, a meterte miedo, a juntarte de nuevo con esa expareja tóxica que tuviste, a ir o mantenerte en ese trabajo tóxico que te está matando. Van a tratar de llevarte en esa dirección. Y vos tenés que decir, no, yo tengo que evitar la comida tóxica, los pensamientos tóxicos, las emociones tóxicas, la pareja tóxica, el trabajo tóxico, los lugares, la ciudad, el ambiente tóxico. Me tengo que limpiar. Y empieza por acá, en el físico. Repercute astralmente. Entonces el día que vos te vayas, vos no vas a ir a integrarte a un cuerpo astral que está en el bajo astral. Vos lo sacaste del bajo astral, le levantaste la frecuencia. Sí. Mientras más le levantes la frecuencia, más lo alejás de los seres. Es como si vos te le hicieras invisible a los seres. Esos seres del bajo astral que antes te tenían en la palma de la mano, ahora te lo haces invisible. Dicen, ¿dónde se metió Eduardito? Antes lo teníamos acá. Claro. Desapareció porque el tipo cambió la frecuencia, se les disparó, se les escapó. Exactamente.
justamente. Al elevar la frecuencia te haces invisible ante una frecuencia más densa. Y ese es el trabajo, Edu. Ahora, en este cambio que muchos están hablando, de este cambio de paradigma, de esto que está pasando, de cómo los cambios que están influyendo en el planeta están acelerando el ritmo de un posible cambio dimensional, ¿crees, Edu, que estemos en un tiempo específico para poder hacer estos cambios de manera más efectiva? ¿O en qué tiene que ver el momento en el que estamos ahora por el cual estemos llegando a esta información y la estemos integrando? Yo no sé, no soy muy optimista de que estemos en un cambio. Sí tenemos más tecnología y tenemos más información. Y eso los seres también lo miden y lo evalúan. Y los seres miden la mente de las personas y dicen, a ver, la que está viendo este video, la señora María que está viendo este video, ¿hasta dónde se está creyendo esta información? ¿Cuánto se cree? Y los tipos se evalúan porque los grises tienen una especie de historia clínica tuya y te están midiendo todo el tiempo, a ver cuánto me creo yo de esto. Eso lo están evaluando los seres. Ahora hay mucha de esta información, sí, eso es cierto. De ahí a que hay un despertar masivo, yo creo que faltan todavía unos varios cientos de años para que esto, porque esto te lo tendrían que enseñar en la escuela, en la primaria te tendrían que enseñar qué son las emociones, qué son las energías, cómo las emociones te afectan, cuántas decisiones tomaste en tu vida vos bajo presión, bajo emoción, bajo presión emocional, y cómo te fue. No te enseñan esas cosas. Te enseñan, viste, historia, geografía, aritmética y todo un montón de idioteces que después no te sirven de mucho. No te enseñan la naturaleza, integrarte con la tierra, con la vida, quererte, a querer la vida, a ver cómo está tu familia. No ven nada. Entonces vos crecés así, vos crecés desinformado totalmente. Es un milagro que nosotros hayamos llegado a esta información y a esta comprensión. Yo a veces me pregunto, wow, ¿cómo hicimos para llegar hasta acá? Para decodificar todo esto que es incodificable, porque mucha gente escucha esta información y sale corriendo. Sí. Mucha gente se asusta porque en el fondo sabe que si esto llega a ser cierto me va a dar un infarto, ¿viste? O sea, no lo quiere hacer, no lo quiere enfrentar. Y mucha gente dice, no, este está loco, ¿cómo va a decir eso de Dios, de los ángeles, de Jesús? Este viejo está loco, dice mucha gente. Entonces, todavía está todo muy ruidoso, muy licuado. Pero ahora sí hay mucho más personas y esta información está mucho más a la vista que hace 10 años atrás, eso sí. Sí, claro. Y yo en ese sentido sí siento a veces como tú, pero también siento un cierto optimismo porque son olas expansivas, Edu. Y ahorita la gente, esta audiencia te quería ver hace 3 años, pero de verdad diario escribían, ¿cuándo viene Eduardo? ¿No? Entonces eso es algo bueno porque están detectando una información importante a integrar o a cuestionar, pero la están pidiendo. Entonces yo lo que estoy captando es que es como el efecto del mono 100, es una onda expansiva. Ya cuando el monito aprendió a romper la nuececita y a comerse la pulpa, cientos de otros monitos de otra locación por frecuencia expansiva están también teniendo esa iniciativa. Entonces, eso a mí me da un poco de optimismo, pero también estoy de acuerdo contigo que no hay que rescatar a nadie. Tenemos mucho trabajo por hacer uno mismo. Y una vez que uno logre hacerlo, pues lo que podemos hacer es poner a disposición lo que nos sirvió o la información para que los demás puedan integrarla, pero el trabajo lo hace cada quien. Y eso es ineludible. Híjole, Edu, pues la verdad es que ha sido una charla increíble. Yo tenía ya muchas ganas de tenerla, como ya bien viste, la gente se va a quedar muy contenta por fin de haberte escuchado aquí en este espacio y agradecerte porque siempre has dado una información honesta, creo yo, al menos auténtica, digamos, ¿no? Siempre toda la información va a ser cuestionable, cada quien sabrá si resuena o si no resuena. Todo es cuestionable. Y hay que tomar lo que nos puede servir y lo que no, dejarlo pasar. Para cerrar, Edu, nos diste algunas herramientas muy importantes. Resalto un par de ellas, que es visualizar este poder intrínseco que tenemos protegiéndonos
Siempre yo creo que antes de dormir debemos hacer ese ejercicio. Otro quizá, utilizando esta misma intención y voluntad, podría ser limpiarnos, ¿no? Visualizar cómo nos limpiamos. También nos comentaste que podemos visualizar con nuestra intención, ya sea con estas manos de energía o de fuego, lo que sea, intentar autosanarnos. Pero sobre todo dejar de estarle pidiendo a terceros nada. Entender que nosotros tenemos ese poder, incluido. Que la gente se enoja, dice, ¿cómo no vas a pedir? Lo que pasa, lo que no entiende la gente, es que cuando vos pedís, si vos estás pidiendo, vos tenés una carencia. Vos estás tratando de llenar una carencia tuya. Y no viene el ser que vos estás imaginándote que tiene que venir a suplir esa carencia. Se mete otro en el camino, con otras intenciones. Entonces quizás te haga el milagro. Y vos decís, no, pero a mí me hizo el milagro, pero el precio ese ser, y te puede llevar 20, 30 encarnaciones más, ¿viste? Si te descuidas. Entonces, el precio a pagar es como cuando se decía en las películas de antes, le vendió el alma al diablo, ¿viste? Claro, estas ataduras, estos contratos, es venderle el alma al diablo. Todo esto está lleno de demonios acá, básicamente. El infierno está vacío, los demonios están todos acá. Claro. Que lamentablemente no se ven, están en otra frecuencia, pero están todo el tiempo ahí interactuando, molestando, desarmonizando. Porque cada vez que pides estás haciendo un contrato inconsciente. Cada vez que pides es como si de tu cuerpo astral salieran filamentos. ¿Viste las antenitas de los caracoles? La antenita del caracol que se expande hacia afuera y vos le tocás la antenita del caracol y se mete hacia adentro. En el pedido, en la necesidad de pedido, salen filamentos energéticos como hilos de energía y van y se conectan a seres, a naves, a dispositivos, a una especie de contenedores que son como contenedores de la energía que emana el humano. El humano es un radiador, es una antena. Una antena que emana en unas frecuencias muy particulares que a estos seres les resulta muy útil, y también les sirve a cierta raza de seres como una especie de droga, ¿no? De droga muy poderosa. La disfrutan muchísimo. Entonces, lamentablemente, ellos la disfrutan, nosotros la sufrimos. Por eso es importante tener conciencia de hacer anulaciones y cortes de todos estos contratos. Cancelaciones. Cancelo, contrato, pactos, acuerdos entre vidas, porque yo entre vida y vida hice un montón de acuerdos. Ellos me dijeron, bueno, vos vas a entrar acá y vas a tener una vida con esta pareja que tanto querías, pero no te dan la letra chica donde te dice la relación que vas a tener con esta pareja va a ser más tóxica que el cianuro. Eso no te lo ponen. Pero ellos cumplieron. Dicen, nosotros cumplimos. Vos tenías el deseo de tener relación con esta pareja, bueno, genial, lo tenés. Pero te hizo pasar, viste, las 1001. Entonces, hay un contrato hecho engañoso. Y como está hecho engañoso, no tiene validez. Lo corto, lo quemo, lo cancelo. Por decreto. Lo decreto así. Lo decreto. Cancelo, corto, quemo. Esa es la buena noticia, que tenemos el poder para hacerlo. Y me hiciste pensar en esta película de comedia, Al Diablo con el Diablo, se llama en México, de esta actriz Elizabeth Hurley que hace de Diablo, y Brendan Fraser, que es el actor, que siempre le concede el deseo, pero siempre hay una trampa. Siempre pasa algo. Siempre hay una trampa. Es así. Esto es como un viaje turístico, te muestran, antes de entrar al viaje turístico, te muestran las fotos del hotel, las fotos del lugar y se ve todo muy precioso, pero después cuando vos te vas de viaje y llegaste a destino, te encontraste que te atendieron recontra mal, la pasaste terriblemente mal, estaba todo sucio y la comida era un desastre. Claro. No era como yo me lo imaginé y como lo idealicé. Ojo que nosotros somos expertos en idealizar. En realidad, nuestra mente, viste, cuando idealiza, transforma esa cosa horrorosa a veces en algo precioso, y no hay caso, no lo podemos ver. Quedamos como hipnotizados. Es verdad. Por eso es tan importante hacer ese trabajo de autoobservación, pero objetivo, lo más que podamos, ¿no? A veces es un tercero. Vos te tenés que mirar, ¿viste? Sí. Vos te tenés que mirar, y darte cuenta, pará, me digo a mí mismo, pará, que estás idealizando a esa persona. Pará, Entonces, ese trabajo interno lo tenés que hacer en el momento que surge.
cuando surge la emoción, porque Castañeda te hablaba de la disciplina, y no se entiende muy bien la disciplina. La disciplina emocional es cómo reacciono yo ante ese evento. Yo sé que esa cosa que me está pasando de allá afuera me impacta duro acá adentro. Sí. Esas palabras de mamá, esa palabra de papá, de la pareja, ese compañero de trabajo que me saca de quicio con cualquier cosa. Y vos pregúntate, ¿por qué me pega tan duro esa situación adentro mío? ¿Qué tengo yo acá que arma una bola de drama y que termino reaccionando emocionalmente y termino destruido emocional, mental y físicamente? Por quizás algo que es una tontería cuando lo analizás fríamente. Ese trabajo de disciplina debería ser sagrado. Sí. Es muy difícil llevarlo a la práctica, pero debería ser, todo el mundo debería saber eso, debería evaluarse internamente. No sabés la cantidad de discusiones, de peleas, de enfrentamientos, de guerras y de dramas que se hubieran evitado. Totalmente. Claro, esa es una práctica que al menos nosotros tenemos que incorporar individualmente. Ojalá en algún momento llegue a ser masiva, ¿no? Pero bueno, está en nuestras manos, Edu, de nadie más. Así es. Amigo, te agradezco muchísimo la participación de este día. Si en algún otro... Gracias. No, al contrario. Y si en algún otro momento podemos profundizar quizá en anulaciones, en pactos o en cualquier otro tema, esta es tu casa. Quiero que te sientas bienvenido siempre. Y mi más amplia gratitud para ti. Bueno, igualmente. Me gusta mucho este tipo de charlas con personas que están abiertas a estos temas, que no es fácil. Claro. Así que te mando un gran abrazo a vos y a todas las personas que vayan a ver el video, y bueno, hay que seguir trabajando. Este deseo de querer superarte a vos mismo, que no lo tiene cualquiera. Claro, y ya es hora. Muchísimas gracias, Edu. Yo creo que sí. Sí, totalmente. Te mando un fuerte abrazo. Abrazo, nos vemos. Nos vemos pronto, Edu. Gracias. Chao. Bueno, amigos, amigas, por fin se nos hizo, por fin tuvimos esta preciosa charla con Eduardo. Es un tipazo. La verdad es que yo pasé mucho tiempo tratando de conseguir esta entrevista, pero yo creo que él no estaba consciente de ello. Y como bien lo sabemos, a veces hay interferencia para que llegue la información. Pero como siempre digo, todo llega cuando tiene que llegar, porque estás listo para recibirlo. Así que disfruten muchísimo este programa, véanlo otra vez si es necesario, y piensen siempre que el poder está en nosotros mismos, dentro de nosotros, en nadie más, y tampoco está fuera ni en otros conceptos. Nosotros tenemos todo integrado para ser completamente soberanos de nuestra propia existencia. Sin más, nos vemos pronto en el próximo episodio. Bendiciones. In the clouds from the sky.